Bienvenidos, estamos con un curso sobre milagros, estamos en la página número 107, ya rebasamos las 100 páginas, por favor comparte, suscríbete, este libro es muy bueno, es un libro que te ayuda a despertar tu conciencia y despertar del sueño, en el cual estamos apegados todos y todas en base a las ilusiones del ego, sentirnos con deficiencias, sentirnos menos, sentirnos deprimidos, sentirnos angustiados, y la idea del libro es construir algo diferente, establecer algo que se llama estar conectado con Dios y sus leyes que gobiernan tu mente y que despierten en ti cada momento para que puedas trascender cualquier situación que te esté pasando en tu vida. La ilusión del ego-cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien, en esto no hay excepciones, salvo en el juicio del ego. El control es un factor central en cuanto a lo que el ego permite que llegue al consciente y uno al cual le dedica su máxima vigilancia. Esta no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene estable. Su control es subconsciente. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación primaria en el subconsciente y porque eleva el control en vez de juzgar sensato a la posición predominante. Porque el subconsciente te llena de creencias, te lleva de ideas, de pensamientos que has estado tú sumergido durante mucho tiempo, basadas muchas veces por la religión, por la cultura, por lo que te decían tus papás. Dice, tienes todas las razones para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento al que ambos dieron origen y al cual sirves. Un juzgar sano emite inevitablemente un juicio contrario a él y por lo tanto tiene que ser necesariamente eliminado por el ego en aras de su propia supervivencia. Recuerda que el ego lo que le mantiene es la idea de la separación, de estar siempre en lucha, en pelea, en ataque. Una de las causas cruciales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre los impulsos que provienen de Dios y los que provienen del cuerpo. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo tiene que ser demente, pero ese estado de demencia es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su miedo a la idea de Dios es al menos lógico, puesto que esta idea hace que el ego se desvanezca. Desaparece el ego cuando sabe que hay otra fuente más poderosa que él. Por eso el miedo a la disolución por parte de la fuente mayor tiene algún sentido en términos del ego. Pero lo que tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ninguno. Te identificas tanto con el cuerpo, tanto con la materia, que la gente llega a los 50, 60 años y va a jubilar y empieza su deterioro físico, mental y psicológico. ¿Por qué? Porque construye una idea acerca del cuerpo. Hay gente en lugares como Noruega, como en China, en países que la gente vive 110 años, 90 años, hasta 120 años en el Tíbet. Entonces, ¿qué está pasando con la mente? Se está identificando tanto con el cuerpo que lo hacemos parte de nuestra naturaleza. Y la idea del curso es que te identifiques más con la parte que te identifica con Dios, que es la parte espiritual, porque Dios no es un cuerpo. Dios no es un señor de 190 años en un trono viejito, llevándote cuentas acerca de tus pecados y tus faltas. Dios es una parte esencial de tu vida y es la parte espiritual que te lleva a sentirte como parte de Él también, puesto que Dios creó a nosotros a su imagen y semejanza, entonces creó seres espirituales, no seres de carne y hueso. Es lo que te identificas y es lo que hace, te dice el curso. El Hijo de Dios nació o se separó y confundió el sueño con la vida. Y entonces estamos soñando de diferentes maneras, con diferentes formas de pensar. Somos grandes, somos altos, somos de Yucatán, de Mérida, de Guanajuato, del Distrito Federal, y con colores distintos, idiomas distintos. Eso es lo que hace el ego. Hace una partición de tu ser y hace que te identifiques con la materia, pero tú no eres materia. Dice, eso es la creencia de que el ego apoya fervientemente. No obstante, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para su hogar, habiéndole dicho al ego que ella realmente forma parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo es incapaz de protegerla. Naturalmente esto no solamente preciso, sino también perfectamente obvio. Dice, por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí.
La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella tiene que identificarse es un cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta real para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la concienciación de la mente. Ahora, ¿qué pasó al hacer subconsciente la pregunta? Puede producir desasosiego, y de hecho la produce, pero no puede contestarse porque no puede ser planteada. La pregunta que se tiene necesariamente que hacer es la siguiente: ¿a dónde puedo acudir en busca de protección? Con el ego, con el cuerpo se va a desvanecer, va a acabarse, en polvo te vas a convertir. Aunque incluso los dementes se les pregunta subconscientemente, se requiere estar realmente cuerdo para plantearla conscientemente. Cuando la Biblia dice busca y hallarás, no significa que uno tenga que buscar a ciegas y con desespero algo que no podría reconocer. Para que una búsqueda valga la pena, tiene que emprenderse conscientemente. ¿A dónde quieres ir realmente? Organizarse conscientemente y dirigirse conscientemente. La mente debe formularse claramente y luego tener siempre presente. En toda condición de maestro con algo de experiencias, permítanse recordarles que aprender y querer aprender son inseparables. Tienes que querer para aprender. Todos los estudiantes aprenden mejor cuando creen que lo que están tratando de aprender tiene valor para ellos. No obstante, en este mundo los valores siguen un orden jerárquico y no todo lo que quizá uno quiera aprender tiene valor duradero. De hecho, muchas de las cosas que uno quiere aprender las puede haber escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja de no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno tiene necesariamente que provenir de Dios. Sin embargo, la condición de eterno es la única función que el ego ha tratado de desarrollar al bien. Si bien ha fracasado porque el ego siempre va a fracasar cuando el Espíritu Santo entra en conexión contigo. Dice, tal vez le sorprenda saber que el ego hubiese querido hacerlo, podría haber hecho lo eterno, ya que siendo un producto de la mente, el ego está dotado por el poder de su propio creador. El poder que tú le das a tus ideas de separación, a sentirte deprimido, a sentirte carente, a sentirte con fallas. No obstante, la decisión de hacerlo en vez de la facultad de hacerlo es lo que el ego es incapaz de tolerar. Esto se debe a que la decisión a partir de la cual la facultad se desarrollaría naturalmente tendría necesariamente que aplicar una percepción precisa, un estado de claridad que el ego, temeroso de ser juzgado de verdad, tiene necesariamente que evitar. Dice, los resultados de este dilema son peculiares, pero no más que el propio dilema. El ego ha reaccionado en este caso, así como en otros, en forma característica, porque la enfermedad de la mente, que es siempre una forma de intervención del ego, no es tanto un asunto de confiabilidad como de validez. Por eso es importante que tú evalúes tus pensamientos acerca de la enfermedad, porque no tiene que ser verdad. Si tú vas con un doctor y te dice tienes esto y probablemente no haya cura, vas con otro doctor y te dice, bueno, vamos a salir adelante con esta situación que traes, no te preocupes. Han salido medicamentos, ha salido esto, aquello, ¿ves? Es lo que el curso te está diciendo. No sigas el camino de la oscuridad, no sigas el camino donde tú te sientas indefenso, te sientas inseguro, te sientes con miedo. ¿Cómo Dios va a dejar a sus hijos a libre albedrío, sin ayudarlos y protegerlos? Tú no dejarías salir a tu hijo a la calle, ¿verdad? A que pueda tener algún accidente. Entonces Dios te protege y te cuida, siempre lo hace. Dice, eso se debe a que la decisión a partir de la cual la facultad se desarrolla naturalmente tendría necesariamente que aplicar una percepción precisa, un estado de claridad que el ego, temeroso de ser juzgado de verdad, tiene necesariamente que evitar. Los resultados de este dilema son peculiares, pero no más que el propio dilema. El ego ha reaccionado en este caso, así como en otros, en forma característica, porque la enfermedad de la mente, que es siempre una forma de intervención del ego, no es tanto un asunto de confiabilidad como de validez. Por eso te decía, tienes que generar algo distinto al pensamiento que tú estás generando acerca de la enfermedad. Tienes que seguir buscando opciones. El ego transigue con la cuestión de lo que es eterno al igual que lo hace de una u otra forma con todas las cuestiones que de algún modo tengan que ver con la verdadera pregunta, transigiendo en relación todas las preguntas marginales. Esperan cubrir la verdadera pregunta y mantenerla fuera de la mente. La característica tendencia del ego a ocuparse de asuntos esenciales tiene justamente este propósito. Pienses en los antiguos intentos de los alquimistas para convertir metales poco valiosos en oro. La única pregunta que el alquimista no se permitiría hacer es
¿Con qué fin? No podía hacerse esta pregunta porque de hacerlo se hacía inmediatamente evidente que esos esfuerzos no tenían sentido aun en el caso de tener éxito. Si el oro se volviese abundante, su valor disminuye y el propio objetivo del alquimista fracasaría. El ego se permite algunos raros acuerdos con la idea de lo eterno, haciendo muchos y extraños intentos de relacionar este concepto con lo que no es importante. En un esfuerzo por satisfacer la mente sin ponerse en él en peligro de esa forma, ha permitido que algunas mentes se dedicaran a estudiar la posibilidad del movimiento perpetuo, pero no del pensamiento perpetuo. Embarcarse en problemas planteados desde tal manera que no tenga solución constituye también un ardid favorito del ego para impedir que los dotados de fuerte voluntad logren progresos reales en su aprendizaje. Buenos ejemplos de esto son el problema de la cuadratura del círculo o de llevar pi al infinito. Un intento del ego en fecha más reciente, particularmente notable, ¿qué tal con el curso? La idea de preservar el cuerpo manteniéndolo en suspensión, dándole así una limitada inmortalidad tolerable para el ego, es una de las propuestas atractivas más recientes dirigidas a la mente. No obstante, es de notar que la pregunta que nunca formula quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿con qué fin? Es la pregunta que ustedes tienen que aprender a plantearse con relación a todo lo que su mente pretende emprender. ¿Cuál es el propósito de esto? Sea cual fuera el propósito de la mente de ustedes, dirigirá esfuerzos automáticamente. Cuando uno ha tomado una decisión con respecto a un propósito, lo ha tomado sobre los esfuerzos que va a realizar en el futuro, decisión que permanecerá en vigor a menos que cambie su forma de pensar. Por eso tienes que ser consistente. Aquí somos consistentes, puesto que llevamos ya 110 páginas del curso de milagros. Estuvimos 3-4 años estudiándolo también, y está en nuestro canal de YouTube y también está en TikTok y en Instagram también para que nos sigas. Y es la constancia la que hace la diferencia siempre. Los psicólogos están en buena posición para darse cuenta de que el ego es capaz de hacer y de aceptar como reales asociaciones bastante distorsionadas entre sí. Confundir sexo con agresión, así como el siguiente comportamiento que las dos partes perciben de igual manera, sirve de ejemplo. Esto es comprensible para el psicólogo a quien no le produce sorpresa. No obstante, no asombrarse no quiere decir que se haya comprendido. Es solo un síntoma de la facultad del psicólogo para aceptar como razonable una concesión que claramente no tiene sentido para atribuir la mencionada confusión a la enfermedad mental del paciente en vez de a la suya, y para limitar las preguntas que tiene sobre el paciente y sobre el mismo a cuestiones triviales. Tales confusiones relativamente menores del ego no están entre sus más profundas disociaciones, aunque la reflejan. Los egos de ustedes han bloqueado las preguntas más importantes que sus mentes deberían preguntar. Nunca comprenderán a un paciente mientras ustedes mismos estén dispuestos a limitar las preguntas que tienen sobre su mente, porque estarán aceptando esos mismos límites para las de ustedes. Esto los vuelve incapaces tanto de curarlo como de curarse a ustedes mismos. Níguese siempre a adaptarse a cualquier situación en la que no tenga cabida una mente que piense en milagros. Ese estado en sí es suficientemente para demostrar que la percepción es equivocada. Si cuando tú tienes una mente muy condicionada de que es muy complicado, de que es muy difícil, de que es imposible salir de esa situación, salte de esta situación, puesto que Dios te puso todos los medios para poder alcanzar tus metas, pero depende de ti, depende de tus esfuerzos. Por eso habla acerca de la constancia. Si tú constantemente te repites que Dios siempre está contigo, que las decisiones que tomas siempre están acompañadas de tu luz, de tu fuerza, que Dios está en cualquier situación, vas quitando el poder del ego y vas disolviendo todas estas capas de formas que se presentan cuando tú estás pensando del lado negativo, sintiéndote menos, abrumándote por las dudas, por el dolor, por la tristeza, por la amargura. Tantas formas que hace el ego que se adaptan a ti y tú vas pensando que eso es lo que es así la vida, y no es así. Tienes que cambiar tu manera de observarte, poner a la mente divina dentro de ti en control y no al cuerpo, porque el cuerpo está asociado al ego y obviamente lo que quiere es destruir tu espacio, tu tranquilidad y dividirte. Eso es lo que hace el ego. Estamos estudiando un curso sobre milagros, estamos en la página 107, agradecemos mucho el que lo compartas, suscríbete, estamos abiertos en varios canales, así es que te agradecemos mucho que tú nos ayudes a difundir este material. Estamos estudiando un curso sobre milagros aquí en mi canal. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias por estar siempre, siempre aquí. Bendiciones infinitas.